Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. 20 de enero 2025. Toma de posesión del presidente norteamericano Donald Trump y bajo una incertidumbre, bajo unas expectativas, algo expectante. La gente a nivel mundial no sabe qué va a suceder. Sin embargo, el presidente Trump habla de un cambio de época, de un cambio de era y de una transformación, todo con un centro o epicentro marcado en esa mejoría y en ese avance de los Estados Unidos. Pero bien, como todos ustedes saben, las expectativas y los expectantes, el miedo, la incertidumbre, es porque Trump es un hombre impredecible. Sin embargo, hoy en su discurso reiteró temas económicos, políticos, migratorios, que de ponerlos en marcha podría desestabilizar no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Y como dijo el Papa, sería una desgracia que se cumplan, por ejemplo, el caso de las deportaciones. Pero bien, hoy contamos con la presencia de un prestigioso y fuerte economista, un intelectual, pero economista, y es Luis Reyes, ex director de presupuesto y ex viceministro de Hacienda. Así es que demos la bienvenida a nuestro distinguido invitado y agradezco fuertemente el hecho de que esté hoy con nosotros porque sé que has hecho un esfuerzo. Muchas gracias, Rafael, por tu inmerecida introducción. Pero bien, Un placer estar aquí contigo y con la audiencia que te sigue. gracias a ti, en verdad que te lo agradecemos. Es Trump, los posibles cambios, no sé cómo tú quieras abordarlo, pero yo creo que lo más importante es la parte económica, cómo afecta, cómo beneficia o cómo no beneficia a la República Dominicana, porque están las dos propuestas. Pero también en contexto hay algo que la gente no entiende. Y el mismo Trump hablaba de un cambio de época, de un cambio de era y de un cambio, diríamos, estructural. Pero es una cosa que no tiene explicación lo de él. Bueno, para comenzar, es un cambio epocal porque se plantea luego de muchos años donde las relaciones internacionales, sobre todo las relaciones económicas internacionales y las relaciones políticas, se habían basado en los fundamentos del liberalismo económico, la movilidad de capitales, o sea, desde los años 80, 90, hubo una tendencia en el mundo a eliminar la regulación a los flujos de capitales, pero también de alguna manera se flexibilizaron los flujos en las migraciones, que son dos de los elementos centrales del liberalismo económico. Y la desregulación del comercio. Entonces, esos tres elementos fundamentales del liberalismo económico, hoy día lo que ha anunciado el presidente Trump es que en su gobierno se adoptarán medidas para volver atrás a lo que había sido, digamos, las relaciones económicas y las relaciones internacionales donde prevalecían el proteccionismo y obviamente la regulación y las restricciones muy fuertes a los flujos migratorios. Entonces, restricciones al comercio, restricciones a los flujos migratorios y eventualmente eso no lo ha anunciado, pero uno percibe que eso podría dar lugar entonces a restricciones
Si ya nosotros no somos socios confiables en el comercio internacional, entonces también yo debo de tener cuidado con las inversiones que hace dentro de nuestra economía y por tanto tendré que poner de alguna manera limitaciones, regulaciones a los flujos de capital. Y por tanto, eso da el traste con todo lo que había sido el fundamento de, repito, las relaciones internacionales en los últimos 30, 40 años. O sea, eso fue una tendencia que inició en los años 60, 70, se consolidó en los años 80 e incluso con el consenso de Washington, que luego se impone a los países en desarrollo, que recoge parte de esos elementos que he mencionado del liberalismo económico. No es lo único, pero lo recoge y eso entonces no solamente ya alcanza los países más desarrollados, sino que se convierte, digamos, en, si tú quieres, una especie de ideología que se impone en todo el mundo. Y eso es lo que está en cuestionamiento hoy día. Eso es lo que dice el presidente Trump que va a cambiar. Entonces, por tanto, estamos entrando en una redefinición de lo que ha sido la forma como ha operado el mundo hasta hoy día, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio internacional, porque el comercio internacional explica gran parte del crecimiento y del bienestar que ha generado la humanidad en los últimos 30, 40 años. Tú dices volver atrás, pero Trump habla de volver, de irse adelante. Pero es irse adelante en términos de el bienestar que eso generaría para los norteamericanos. Pero desde el punto de vista de las ideas que se plantean, no son nuevas. No son nuevas, todo lo contrario. El proteccionismo existió hasta los otros días. El proteccionismo nosotros vivimos aquí. Incluso en República Dominicana, todo el tema de la protección a las industrias, al sector, por ejemplo, manufacturero, se levanta en los años 90. Y en República Dominicana, que es ya un caso tardío, porque la mayoría de los países, por lo menos de América Latina, habían hecho eso en los años 80. Y los otros países, obviamente, más desarrollados, es un proceso que se inicia en los años 60, 70, el tema del comercio. Vamos a empezar, vamos a seguir, por ejemplo, en la parte económica. Por ejemplo, la aplicación de los aranceles. ¿Cómo podría eso impactar en Latinoamérica y de manera específica en el Caribe y por ende República Dominicana? O sea, ¿cómo afecta? ¿Y cuál es tu posición? Porque muchos establecen que las medidas hablan sobre un escenario de posibilidades, que en la medida de lo posible Trump viene a hacer como progreso para la República Dominicana, a tomar medidas progresivas. Y otros dicen, como dice el Papa, es una desgracia. Mira, en realidad lo que se plantea ahí en términos de resultados es una prueba de laboratorio que habrá que esperar. Exacto. Los resultados. Nadie en este momento está en capacidad de decir cuál es el impacto que eso va a tener. Yo te diría, en términos de la economía mundial, y en particular en términos de lo que puede ser para República Dominicana. Explico ahora. Cuando se plantea el establecimiento, por ejemplo, de un arancel óptimo, que ellos establecen un arancel de un 20% para las importaciones, de aproximadamente un 20%, eso es lo que dicen los economistas que acompañan al presidente Trump, los principales, digamos, pensadores del presidente Trump en el ámbito económico. ¿Qué supone eso? Eso supondría, primero, dos cosas. Supondría que eso no afectaría el comercio internacional porque las naciones que sean afectadas van a depreciar la moneda para mantener su competitividad y seguir exportando, digamos, los mismos volúmenes hacia la economía de los Estados Unidos, pero eso tiene un costo, porque lo que estamos haciendo es, cuando tú deprecias, lo que estás haciendo es que los ciudadanos de esos países están perdiendo poder de compra, y esa pérdida de poder de compra se le estaría transfiriendo a los ciudadanos de Estados Unidos. Y eso tiene ya no solamente un componente económico, sino que también tiene un componente político. Y uno se pregunta, y ahí viene la incertidumbre en torno a estas cosas. ¿Realmente pueden los países, por ejemplo, los BRIC,
países como China, la India, Brasil, que entre ellos tres suman más o menos ya una economía casi similar en tamaño a la de los Estados Unidos, ¿van ellos a aceptar esa situación o eso va a generar tensiones en términos de las relaciones internacionales y va a generar tensiones en el ámbito de la economía? ¿Van ellos, por ejemplo, como son naciones que tienen grandes territorios, van ellos a hacer énfasis en lugar de intentar exportar hacia los Estados Unidos, desarrollar el mercado interno y permitir, por ejemplo, una disminución del comercio internacional? Y si disminuye el comercio internacional, eso va a afectar entonces el crecimiento de la economía mundial y por ende a lo mismo Estados Unidos. Claro. Entonces, si eso fuera así, nosotros sabemos que tenemos una elevada, el crecimiento de la República Dominicana tiene una elevada correlación con el crecimiento de los Estados Unidos. En ese escenario nosotros podríamos salir perjudicados. Si se cumple el supuesto de lo que los asesores del presidente Trump dicen, de que ellos tienen un poder en términos de mercado mundial que le permitiría obligar a esos países a que ellos acepten, por ejemplo, un arancel, una tarifa de un 20% y que no se afecte el comercio internacional, bueno, pues entonces eso ayudaría a que Estados Unidos, por el contrario, crezca más y eso podría beneficiar a la República Dominicana. Pero esos son supuestos heroicos. Nadie está en capacidad de garantizar que esas cosas sean así, todavía más aún. Esa es la parte del crecimiento. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos, por ejemplo, impone un arancel de un 20%? Internamente, los bienes importados, los insumos provenientes de China, de India, México, Canadá, la Unión Europea, porque recordemos que es un arancel que sería igual para todos los países. Eso supondría un aumento de los precios internos. No sería tanto porque las importaciones en Estados Unidos no representan un porcentaje tan alto del Producto Interno Bruto. Pero como todavía no se han cumplido la meta de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos, Exacto. Una pequeña presión que haya, aunque sea de un 1, 2% en términos de inflación, ¿qué ocurriría? Que postergaría la disminución de las tasas de interés que ha venido propiciando la FED. Y eso, en el caso de República Dominicana, obligaría al Banco Central también a que tenga que alargar el periodo de disminución de unas tasas que andan por las nubes ya y que están afectando de una manera severa el día a día, el desempeño el día a día de los sectores productivos en nuestra economía. Esos aumentos de tasa que hemos visto en el último año y que creo que en 2 o 3 ocasiones, 4 ocasiones, porque que ha hecho el Banco Central, ¿es parte de lo que podría venir? No, es que el Banco Central ha tratado de disminuir las tasas. De hecho, la tasa de política del Banco Central, tal como señala, ha disminuido varias veces. El problema es que eso no se ha podido reflejar, a nivel de los préstamos de las entidades financieras. Precisamente porque ahí es donde viene el problema de las relaciones internacionales. Cuando el Banco Central ha disminuido las tasas, como en Estados Unidos se han mantenido relativamente, esto es un fenómeno que está pasando no solamente aquí, a propósito, aclaro, para que entendamos la complejidad del tema que estamos tocando. Resulta que también en Alemania, en Inglaterra, en Japón y en otros países desarrollados hay un fenómeno en el cual los bancos centrales están tratando de bajar las tasas de interés y sin embargo las tasas internas locales han estado subiendo, la tasa de los bonos, de los instrumentos de deuda de los gobiernos. Entonces, aquí también está pasando algo similar. Si sube la inflación ligeramente, entonces eso reforzaría esa tendencia porque los bancos centrales tendrían que ser más cautos para seguir bajando las tasas de interés. Y eso también entonces afectaría el crecimiento. Entonces a nosotros nos podría afectar eso por varias vías, tanto por vía de las tasas de interés como por vía de la disminución del comercio internacional y
de los flujos de comercio internacional y el impacto que eso podría tener en el crecimiento de la economía mundial, particularmente de los Estados Unidos. Hay otro elemento también ahí como que juega en el ámbito económico que tiene que ver ya con los flujos migratorios y el problema de las remesas. Esa parte la vamos a ver en el segundo segmento. Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta, ya que tocaste el caso de la inflación y supuestamente la inflación interanual en el país se mantuvo en 3.18, o sea, por debajo del 4% fijado como límite inferior del rango meta. ¿Eso es cierto? Sí, no Pero solamente es eso, cierto. o es algo, No, es cierto, no. real. Eso es real, eso es real. De hecho, por eso es que el Banco Central trata de bajar la tasa de interés, porque siente que tiene el espacio internamente. Donde no lo tiene es fuera del país. ¿Por qué? Porque cuando él intenta bajar las tasas de interés local y le generan salida de capital, esa salida de capital disminuye la liquidez localmente y al disminuir la liquidez localmente deja a los bancos en una situación peleándose por la escasa liquidez que queda. Y entonces eso se ha venido profundizando en los últimos meses y aunque el banco, tal como tú apuntas, cerró con niveles de inflación muy bajos y también con niveles de disminuyendo la tasa de política del Banco Central, o sea, la señal que manda el Banco Central para que el resto de la economía se ajuste su tasa de interés, a pesar de haber adoptado varias medidas en dirección a disminuir esa tasa de interés, no obstante eso, la tasa de interés en el sistema financiero promedio y sectorial han estado subiendo al punto de que hoy día vemos tasas de consumo del 20%, que teníamos tiempo que no veíamos, tasa de préstamos hipotecarios de 14-15%, que teníamos tiempo que no veíamos, y tasa en sentido general a los sectores productivos que teníamos años que no veíamos. Una pregunta torpe, vamos a decirle. Los indicadores económicos todos, siempre de manera positiva acá. A veces uno piensa, el que no sabe de economía o lo que no sabemos, como que la economía dominicana se maneja de una manera mecánica y que el Banco Central es como el que mueve las fichas y las piezas. Y esto te lo traigo a colación por lo que todo el mundo no sabe el por qué, pero que habla, vamos, nos fuimos al crecimiento, pero nunca viene el desbordamiento, nunca se ve esa mejoría a nivel de mesa de los pobres sufren cada vez más. Porque eso es un problema que tiene no solamente el Banco Central, tienen todas las instituciones gubernamentales. El análisis se queda a nivel macro. Y en eso hay que culpar a los economistas, que no lo denunciamos también, que no bajamos, no, que no hacemos la crítica y no hacemos el análisis a nivel sectorial. Porque eso es muy fácil, tú tienes que ver lo que está pasando en el mercado de trabajo, tú tienes que ver lo que está pasando con el ingreso, con la redistribución del ingreso, con el salario, tú tienes que ver lo que está pasando con los otros sectores, qué es lo que está pasando ahí, por qué no llega ese crecimiento. Entonces, algo estamos haciendo mal, entonces, ¿qué pasa? ¿El gobierno está cumpliendo realmente con su papel en términos redistributivos? Sí, no. ¿Estamos mejorando en términos de bienestar? ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que sí, puede ser que no, pero el tema es que no debería de quedarse solamente en el plano macro. Eso hace años, oye, años. Eso es como rendirle culto a la cifra y eso hace años que está desfasado. Y seguimos lo mismo. Y ha llegado a un punto en el cual ya muchas personas, pues, incluso prácticamente, digamos, no es que sientan que eso tiene credibilidad o no tenga credibilidad, no le prestan la debida atención, porque parecería como si fuera una reiteración más de lo mismo cada vez que sale con un informe de eso. No se señala nada negativo. Que la gente no lo si no hay nada negativo, señores, no es posible que en cosas hechas por seres humanos no haya nunca nada negativo. Pero no es posible. Yo uno se pregunta, incluso cuando uno lo ve y uno lo lee, yo digo, pero deberían de ocuparse por lo menos de destacar algunos elementos negativos para que la gente vea que esos son cosas realizadas por seres humanos donde hay imperfecciones. Sí. Hay imperfecciones. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe, le podríamos llamar silencio, de los economistas? La falta, lo acrítico. Se ha perdido el sentido crítico de muchos economistas. Se ha perdido el sentido crítico de muchos economistas. Hay voces que se levantan, algunos que sí
mantienen, por ejemplo, esas posiciones más críticas, y hay otros que sencillamente, yo creo que aquí hay un tema también, que tiene que ver, por ejemplo, cada vez quedan menos macroeconomistas. Cada vez quedan menos macroeconomistas, personas que puedan hacer un análisis pormenorizado de estos aspectos. Entonces hay unas pocas personas, esas personas, digamos, de alguna manera monopolizamos, y me incluyo a mí, porque aunque yo no escribo en los medios de comunicaciones tradicionales, pero sí hago una vida muy activa a nivel de la televisión, sobre todo, y programas, O sea, en sentido la general. falta de texto la suple con la exposición oral. Por eso, entonces yo me incluyo porque también, yo digo, yo también caigo dentro de esa categoría porque yo debí de ser más crítico, y más crítico desde que estamos en el gobierno, aunque ese lenguaje tan propositivo en la redacción de los logros en términos macroeconómicos va a generar una situación de descreimiento de la población eventualmente. Y los gobiernos deberían de cuidarse. Incluso yo a veces pienso, para mis adentros, si yo fuera gobierno, yo le pagara, y le pagara muy bien a economistas, a periodistas talentosos, para que me criticaran en el buen sentido de la palabra, para que me den, oye, método de eso. Sí, yo lo creo, porque yo creo que es el papel que deben de cumplir. Mira, gente que vea las cosas que nosotros decimos y lo vean con perspicacia, lo vean con el mayor sentido crítico posible. Es lo correcto y es el compromiso que se tiene para la sociedad que espera la orientación. Pero bien, vamos a dejar. Eso es lo que se espera, Rafael. Eso es lo que se espera y por eso lo estamos tocando aquí. Exacto. Vamos a pausar y cuando retornemos de nuevo con nuestro distinguido invitado, el economista y crítico Luis Reyes. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Cuando te paras encima de las líneas del peatón, estás obstruyendo el paso del transeúnte. No seas imprudente, los demás también tienen derecho. Si queremos un país mejor, hagámoslo mejor. Grupo de Medios Telemicro. Vive la pasión del béisbol rumbo al play con Aster. ¿Te imaginas en el estadio apoyando a tu equipo? Dirígete a nuestro Instagram @AsterDigitalRD. Dale like a nuestro post especial y etiqueta en los comentarios a esa persona con quien compartirás. Concurso exclusivo para clientes Aster con factura al día. Haz que este juego sea inolvidable con Aster. Bien, continuamos con el economista Luis Reyes Santos. Todo ha empezado en torno a las expectativas, al miedo, al temor, a la ansiedad que se ha creado a nivel mundial con el discurso y las propuestas hechas antes de ese discurso que fue pronunciado al mediodía de hoy por el presidente ya de Estados Unidos, Donald Trump. Inseguridades y además Trump dice que va a hacer y no hace, no voy a hacer y hace. Y por ejemplo en el caso de los aranceles, tasa de 20, de 25, pero yo lo oí decir hablando sobre México que la subiría a 50 y sí que sé yo que se la subo a 100, o sea, es como un asunto antojadizo. Pero bien, la parte migratoria, se habla de 10 millones de personas que no tienen indocumentado en los Estados Unidos. De esos hacerse, ¿qué nos tocaría? Y realmente ese sí da duro o daría duro a la economía por el asunto de las remesas, que son una de las partes que sostienen la economía dominicana.
Yo no creo, Y me yo creo que obviamente podría impactar las remesas, pero yo no creo que ese sería el impacto negativo Más más fuerte. importante, más fuerte que tendría la economía dominicana. Miren, vamos a detenernos brevemente Hágalo para críticamente. entender, lo voy a hacer críticamente. ¿Qué ha significado las migraciones para la República Dominicana? Bueno, desde el punto de vista del mercado de trabajo y desde el punto de vista político y social, la migración ha sido la válvula de escape que ha permitido que esa parte de la población económicamente activa, es decir, en edad y condiciones de trabajar, que no encuentra oportunidades en el mercado local, pues migra, y en la medida en que migra y encuentra y puede colocarse en otras economías, en otros países, en este caso Estados Unidos, pues le quita presión al mercado de trabajo local, pero también quita presión política y social. Que retorne una parte, digamos 100.000, 200.000 dominicanos, una cosa que no sabemos porque cuánto es la cantidad de ilegales que tenemos actualmente, cuál es el potencial de indocumentado dominicano que tenemos allá. Eso es lo primero que habría que saber. Pero pon tú 100.000 o 200.000. Pero 100.000 dominicanos. Si a ti te traen 100.000 dominicanos en 2 años, te generan un problema. 100.000 dominicanos. Fuertemente. Fuertemente porque son 100.000 dominicanos que van a tratar de insertarse en el mercado de trabajo, lo que pueden, y no sabemos también cuántos delincuentes pueden venir ahí también en ese paquete. Que siempre se aprovechan para mandar. Pero lo normal es que situaciones como esa te generen, te deterioren el clima político y social, te generen tensiones en los barrios, te generen dificultades, y obviamente hay un hecho que mirándolo críticamente, preguntémonos, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para enfrentar eso? ¿Cuál es el plan? O sea, eso Trump lo ha dicho muchísimas veces, y no ha habido, no ha habido nadie yo meto de eso. Mírame, ¿qué vamos a hacer si de pronto nosotros enfrentamos esa realidad? El gobierno dominicano nunca ha dicho que los dominicanos no deben sentir temor por los pronunciamientos del presidente norteamericano, ahora presidente Donald Trump, porque en caso de que se dé, eso es cierto. Pero es que, ay, mírame entonces, o sea, ese problema de esto, entonces... Nos tomaría de sorpresa. No es que nos tomaría de sorpresa, que eso está por eso, mírame, se da por descontado, que nos tomaría ya de sorpresa porque tú no vas a tener tiempo de estructurar un programa ni en 2 meses, ni en 3 meses, ni en 6. Es una cosa que posiblemente te hubiera llevado mucho más tiempo. El gobierno debió el gobierno debió de tener eso, yo meto estructurado y listo para presentarlo. En caso de que se diera, anunciar cómo se manejaría esa situación. Es que es más grave el problema de ahí. Porque eso tumbaría parte de la ansiedad y de la incertidumbre que tenemos los dominicanos ante los anuncios. Mira, la incertidumbre, aunque el gobierno lo hubiera hecho, es verdad que lo hubiera mitigado, pero es que son muchas las cosas que ha anunciado el presidente Trump, y al anunciar tantas cosas, los niveles de incertidumbre se han disparado a nivel extraordinario, que ya vienen elevados por diversas razones que conocemos: el tránsito en la ciudad caótico, el problema, la dificultad que te toma en llegar, el problema, oye, todo lo que ocurre en la ciudad con el drenaje pluvial, cuando tenemos un aguacero torrencial, ni siquiera ya tan torrencial, tenemos un montón de dificultades. Es que si tú anuncias que tú vas a tomar el control del canal de Panamá y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es que lo va a tomar? Mediante una acción militar. Entonces, si eso es así, pregunta qué va a ocurrir en la Organización de Estados Americanos, cuál es la posición del país, un país que tiene unos vínculos en términos comerciales con Estados Unidos prácticamente de dependencia. Entonces, ¿cómo esas cosas nos van a afectar? O sea, no sé si me entiende. Eso va a seguir generando incertidumbre. Es correcto, pero un paréntesis, y es resaltar la importancia del gobierno de Canadá, que respondió inmediatamente, pero también el gobierno de Panamá en el mismo, o sea, terminando Trump y sale prácticamente un comunicado del presidente Mulino diciendo que el canal de Panamá bajo ningún concepto va a ser administrado por ningún Perdóname, otro pero país. eso está bien, y desde el punto de vista de la forma, el presidente Mulino hizo lo correcto. Total. O sea, eso es lo que le correspondía a él. Lo que estamos hablando es en caso de que haya una situación de hecho. Exacto. De hecho, o sea, cómo eso realmente no va a sumir la región en un caos en términos políticos. Claro. Con el tema de los apoyos a Estados Unidos, mírame, y porque yo no creo, oye, que Brasil apoyaría una situación como esa.
y Brasil tendría alguna ascendencia en algunos otros países. Y eso generaría ya divisiones mayores que las que tenemos con los gobiernos de orientación izquierdista, Nicaragua, Venezuela, Cuba y demás, que ya con eso tenemos una situación. El Salvador, no sé si está ahí El Salvador. No, pero El Salvador no lo es. El Salvador lo que pasa es que es otra cosa. Ultraderecha. Otra cosa. Pero el tema es que si encima de eso nosotros le agregamos a esa situación que ya la región ha convivido durante décadas, pero le agregamos un ingrediente de este tipo, eso le agregaría también una gran cantidad de incertidumbre y de problemas que tendría que gestionar el gobierno. Entonces, como tú ves, el problema no es que solamente porque uno sería también, hablando críticamente injusto, si uno diría que solo porque el gobierno presente un plan, eso va a disminuir los niveles de ansiedad. Los niveles de ansiedad van a estar ahí preparados, y digo, van a estar presentes. Y lo que nosotros tenemos que estar es preparados para ver cómo que vamos a gestionar estos problemas que aparentemente se nos vienen encima y que nosotros, obviamente, no el gobierno ni ningún dominicano lo ha generado, pero que va a tener que gestionarlo, de eso no cabe la menor duda, porque todo parece indicar que a partir de mañana vamos a comenzar a bailar pegado o despegado. Definitivamente que sí. Pero cuando uno te escucha, uno dice, pero es que es imposible que, aunque no pueden tomar todas esas medidas, como la anuncia el presidente Trump, porque que sería como cambiar el mundo. Es que el propósito es ese. Sí. Es que lo que hay que entender es que el propósito es cambiar la forma, cómo operan las relaciones internacionales, cómo opera el mundo. Pero esas operaciones... Porque, perdóname, a propósito de eso, el tema del Canal de Panamá es un eslabón más en términos de lo que son las relaciones internacionales, particularmente lo que tiene que ver con el comercio internacional. Claro, lo que él está diciendo es que China se beneficia del Canal de Panamá más que los Estados Unidos. Sí, sí. Y que ese no era el propósito, y que esa es la razón. Eso es lo que le da legitimidad para poder, retomar el control. Entonces, en ese escenario es que tú reflexionas, que tú dices, mira, el tema es que si hay una acción de esta naturaleza que tendría repercusiones económicas terribles, porque, y quién sabe de qué otro tipo, porque, ¿qué va a ocurrir entonces? Tú vas a establecer, por ejemplo, una tarifa de paso diferenciada para los barcos que vienen de China respecto a los barcos, por ejemplo, que salen de Estados Unidos, que van a Estados Unidos. O sea, favorecer a Estados para favorecer Unidos. Uno y otro. ¿Pero a partir de qué? O sea, ¿cómo eso va a repercutir a nivel del comercio internacional, a nivel geopolítico, a nivel de las relaciones internacionales? Entonces, hay razón, Rafael, para que la gente sienta incertidumbre, sienta ansiedad. Sí, hay una competencia de potencia, diríamos Estados Unidos contra China. Hace mucho que la hay. Sí, hace mucho, incluso ya con Biden existía, porque tampoco podemos imputarle eso al presidente Trump. Pero Trump está como más nervioso con China. No, no está más nervioso. Yo diría que tiene más determinación y más convencido en lo que él cree que son sus ideas restaurativas o restauradoras del viejo statu quo. Él cree que eso es posible. Es volver atrás. Es volver atrás a que yo hacía referencia al inicio de mi intervención. Entonces, esa convicción donde hay aspectos claramente ideológicos que son compartidos por amplios segmentos de la población de Estados Unidos, porque también eso hay que decirlo. Estamos hablando de que son medidas que ha propuesto Donald Trump, pero hay segmentos, incluso segmentos profesionales, intelectuales, que comparten esa visión. Sí. Las potencias tienen su poder, su fuerza. Sobre todo en la parte económica, ¿qué potencia se visualiza con mayor crecimiento entre Estados Unidos y China? No, claramente, China ha ido cerrando la brecha. Recordemos que China hoy día, para que tengamos una idea, representa, la economía de China es equivalente al 66% del PIB. Del PIB de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya anteriormente, 30 años atrás, era un 30%, un 25%, digamos que ha cerrado. Se ha debilitado. Estados Unidos se ha debilitado porque también hay otras economías como India que ha crecido extraordinariamente, y hay economías que han mantenido
su importancia, como en el caso de Alemania y Japón, que se mantienen como la cuarta y quinta economía más grande del mundo. Pero hay otras que claramente están mostrando, en términos de tendencia a largo plazo, China, India, son las economías que han mostrado mayor crecimiento en los últimos 20 años, 30 años, y la tendencia parece mantenerse. Lo que está tratando de hacer Trump con estas medidas es revertir eso. Claro. Revertir, cambiar, modificar ese curso en términos de crecimiento. Frenarlo. Si no frenarlo, cambiarlo, desacelerarlo. Tú no tienes que frenarlo porque frenarlo sería imposible. Desacelerarlo para que obviamente la brecha entre Estados Unidos y esas economías vuelva a ser lo suficientemente grande para disuadir. Si yo Pero aparentemente no volvería a Estados Unidos a estar por encima en ese aspecto. Sí volvería, lo que él procura es ese es el propósito. Sí. Lo que habría que ver es si eso es posible en el orden económico mundial de hoy día, si con las medidas que él planea es posible y no generar una situación de desestabilización de la economía mundial y también desestabilización en términos políticos. ¿Quién tiene el poder tecnológico? Es que hoy día el poder tecnológico tú lo tienes bastante fraccionado. Aunque Estados Unidos sigue dominando lo que uno ve en términos de, eso se mide a través, por ejemplo, de la cantidad de patentes que se registran. Si tú lo ves, incluso hay un elemento central hoy día que es fundamental para definir eso, que es la producción de chips. Los chips, sí, pero chips para la inteligencia artificial, que es el presente y el futuro de las economías del mundo. Y Estados Unidos sigue siendo dominante en ese aspecto. Ahora, claramente cada vez otras potencias como China, India siguen cerrando la brecha en ese aspecto. Sí. Vamos a brincar y nos vamos a República Dominicana porque nos falta poco tiempo. Increíble. Tampoco. Es que yo no sé, contigo el tiempo se va rápido. Y la gente digiere la economía. Que yo hablo mucho, de eso es el problema de eso. Pero habla bien, que es lo cuando importante. Ya, mira, gracias, pero la verdad que debería hablar menos. Hay una cosa, yo iba a decir que la República Dominicana, el Estado dominicano, tiene que trabajar fuertemente, sobre todo después del rechazo a la reforma fiscal, en buscar cómo cerrar su déficit fiscal y trabajar con las reformas estructurales. Eso es así. Más o Parcialmente. menos. Parcialmente. Parcialmente es así. Claro que hay reformas estructurales que tú tienes que impulsar. Por ejemplo, la reforma del mercado laboral, la reforma del sistema de la seguridad social. Eso no espera. ¿Qué tú estamos esperando? Que se nos arme un lío. Otra manera crítica aquí, oye, estamos esperando que se nos genere un lío cuando comencemos a pensionar gente con el 30% de su salario. Sí. Entonces es una situación, oye, entonces... Es en el caso de la seguridad social. Hemos actuado ahí con una irresponsabilidad increíble, oye, entre todo. Eso no... En el caso de la seguridad social, son sí. 23 años de instalada y dice la ley, sostiene la ley, que a los 10 años había que hacer una reestructuración. No se hizo. Pero nunca le hemos visto tampoco con sentido crítico y ahí ha habido responsabilidad de todos los gobiernos y de todo el mundo. El tema es que es un tema pendiente. Sí. La reforma laboral es otra reforma que tú tienes que impulsar, pero no es lo único. Parece que está frenada, ¿no? Está frenada también porque no hay problema en Congreso, no se ponen de acuerdo empresarios y los representantes sindicales y entonces pero eso mantiene frenado. Ambas cosas están frenadas. Pero no es que no se han puesto de acuerdo, es que no ha habido, se habla de que ha habido 100 y pico de encuentros, pero no hay, por ejemplo, el tema CES, no hay un organismo que tenga... sí, lo hay. El CES no ha funcionado en ese caso. Sí, no ha funcionado, no el CES, porque esas discusiones no se han llevado a cabo en el CES. Esas discusiones se han llevado a cabo. Llevarse, Luis. No debieron pasar de... Pero realmente pasaron y la manejó el ministerio, por ejemplo... Del Ejecutivo al Legislativo de golpe, porque era compleja. Está bien, pero el tema es que también el CES, uno, mira, a veces no sabe. Yo no sé si es mejor que pasen, que no pasen. Lo importante es que no se han concluido. Y yo te diría a ti, sí, esas reformas estructurales, y hay otras reformas quizás menos importantes, de menos impacto, pero también importantes que tú tendrías que impulsar. Claro.
Hay las reformas, por ejemplo, el sector eléctrico se han aprobado, por eso no se ha aplicado nada. Por decirte algo, y esa es de gran calado también. Claro. Entonces, si vemos eso, el problema es que República Dominicana, estamos en la época, señores, esto nos obliga a pensar en profundidad, los partidos políticos, el gobierno, todo lo que hacemos de alguna manera, vida política y la sociedad, tenemos que sentarnos a reflexionar en profundidad. Nosotros, la llegada del presidente Trump, estas cosas nuevas que surgen, más todos los temas de inteligencia artificial, con los temas, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, nos sorprenden con un país con dificultades para el suministro de energía eléctrica. Oigan esto, para el suministro de energía eléctrica. A propósito de eso, De la venta de la energía. no de la venta, la generación, recuerda que apagones que vamos a tener, lo que se ha anunciado. Entonces nosotros tenemos problemas fundamentales que no hemos resuelto y entonces los desafíos que se nos vienen encima son todavía mayores y Problemas nadie habla de fundamentales eso. ¿Como cuáles? Que no Oh, pero la educación, si tú no hablas de la salud, tú tienes problemas y la salud está íntimamente vinculada a la seguridad social, Claro. porque tú deberías financiar la salud en buena medida a través de la seguridad social y eso no se ha logrado. Al final sí, pero el gobierno sigue aportando a la seguridad social, no es suficiente, seguimos con los problemas, los mismos problemas básicamente de hace 20, 30, 40 años atrás, 50 en algunos casos. Tenemos que parar para irnos ya a la recta final de Portada Digital. El dinero que se necesita para todo eso, ¿seguirá el gobierno pensando en que serán satisfechos con más préstamos? Pero vamos a dejarlo para la parte final. Portada Digital. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Inicia el 2025 con un smartphone nuevecito de paquete al mejor precio en Viva. Activa gratis un plan prepago y llévate un Infinix Smart 8 con 128 GB desde 6,095 pesos, un Moto E14 desde 5,495 pesos o un Coolpad 30i desde 5,995 pesos. También puedes llevarte un Samsung A15 desde 10,495 pesitos, Infinix Hot 401 desde 7,995 pesos y muchos equipos más a precios reducidos, porque un año nuevo trae equipo nuevo. ¡Viva! Estamos de tu lado. Muchos entaponamientos se producen por no ceder el paso. Ceder el paso no te reduce como persona, ni te resta méritos. Al contrario, contribuye a descongestionar más el tránsito y ganar tiempo. Cede el paso. Si queremos un país mejor, hagámoslo mejor. Grupo de Medios Telemicro. Bien, llegamos ya a la recta final de Portada Digital. Qué rápido se va el tiempo con Luis Reyes, hablando de economía, pero hablando de cosas importantes porque cuántos problemas hay que solucionar. Pero esos problemas, por ejemplo, tienen un costo. ¿Cómo se va a buscar ese dinero luego, ese costo, luego de que la reforma fiscal con la cual se pretendía recaudar la parte de ingresos, pues, como ustedes saben, fue rechazada en el Congreso Nacional? Mira, ¿Cómo vamos a resolver esos problemas estructurales fuertes? es que, primero, todos sabemos que el endeudamiento tiene límite. Y yo pienso que al término de los 4 años de este gobierno, Del nosotros primer gobierno. de la segunda, del segundo ok, del término, segundo del segundo mandato. término, del segundo Sí. término del presidente Abinader, yo creo que habrá muy poco espacio fiscal para que se sigan endeudando los próximos gobiernos. Entonces,
Eso obliga a tener que pensar que nosotros vamos a tener que buscar la manera como que vamos a financiar la solución de esos problemas estructurales. Obviamente, eso significa que al no poder hacer uso del financiamiento y solamente depender, digamos, solamente no, porque habrá una parte de endeudamiento, de eso no me cabe la menor duda en los primeros años, y si se hace una reforma, eso de alguna forma, de alguna manera va a flexibilizar las condiciones que permitan que algunos flujos de financiamiento lleguen al país. Pero nos tomaremos más tiempo, nos tomaremos muchísimo más tiempo, aunque yo siento que las autoridades no tienen prisa por nada de eso, por resolver nada de eso. Los gobernantes que vengan detrás, que se preparen. Que todo eso, Yemeto, hay que comenzar a preparar jóvenes sobre estos temas de inteligencia artificial, hay que mejorar la educación para que ellos puedan asimilar esos conocimientos. Para que tengan la base. Tengan la base, y todos sabemos que la base de esa es razonamiento. Tú tienes que ejercitar a estos jóvenes en su capacidad de razonamiento y vamos a tener que producir posiblemente ingenieros, matemáticos, físicos y así sucesivamente, pero también nosotros vamos a tener que mejorar sobre todo lo que tiene que ver con educación. Eso es vital. El problema de la enseñanza un tema, cómo es que vamos a hacer, cómo es que nos vamos a sentar con nuestro amigo del ADP, con ellos que vamos a tener que sentarnos. Que ellos digan, y pero hay un tema, mira, yo digo lo siguiente, ¿por qué es que los gobiernos no se inventan un viaje y mandan a mi amigo Hidalgo, yo lo mandara de verdad, mírame de esto, ahora aprovechara, y le diera un año sabático, mírame, 3 meses, y lo mandara a hacer un recorrido por los países nórdicos. Lo mandara a Finlandia, Noruega, Suecia, para ver la educación, que ellos vengan. Pero a mí cuando era, óyeme, escúchame. Tú lees la educación, digo, yo conozco un poquito porque hicimos un acuerdo cuando yo estaba en el Infotec y además se elaboraron 2 libros sobre los maestros, sobre los docentes, metodología y sobre los estudiantes y todo lo que es la historia de Finlandia sobre la educación, tanto técnica como la educación tradicional. Y nosotros estamos en -0. Pero el tema es lo siguiente, nosotros tampoco no es que yo aspire. Pero cuando yo menciono a Hidalgo y la experiencia allá, no es que nosotros vamos a copiar, a calcar esos modelos, es porque ellos con su experiencia pueden contribuir a redefinir todo lo que es el contenido y digámoslo, todo el tema pedagógico, metodológico. Que nosotros tenemos, oye, es con ellos. Entonces, si yo cojo 20, 30 miembros del ADP y los disperso por el mundo y después los siento, es posible que ellos, por lo menos, tenemos que ensayar otra cosa, porque tenemos 20 años, 30 años haciendo lo mismo y no hemos podido avanzar nada del camino, no hemos podido todavía encontrar el camino. Y veo el sector privado participa, traza pautas, dice, pero no ha habido forma de encontrar el camino. Y el gobierno, yo dudo de que los gobiernos tengan la capacidad ya de transformar la educación dominicana. Yo estoy convencido que la transformación va a tener que venir desde los profesores, que ellos planteen el camino a seguir. Ahora, si ellos no tienen la formación, si no tienen la visión, y obviamente después tendríamos que aportar el gobierno los recursos, nosotros no vamos a poder transformarlo. Yo digo, si tal vez ellos van, y esto es pensando en términos quiméricos, y participan de esas experiencias en esos países, tal vez tenemos la oportunidad de que ellos consientan que tengamos una especie de la creación de un instituto superior solamente con profesores importados para la formación de docentes, y que nosotros formemos por lo menos los primeros 1000 maestros ahí, y que luego eso lo utilicemos como un laboratorio y podamos comparar el desempeño de niños que son educados por estos profesores que solamente estarían especializados con el resto, y podamos quizá masificarlo, porque el problema es que yo no creo tampoco en esa forma como se ha querido aquí hacer la reforma policial, hacer la reforma de la educación, la reforma del sector. Son 13 reformas. Son 500 reformas, todas mal diseñadas. Que se ve, oye, que las personas que participaron ahí, nada más hay que ver la de la policía. Hay un elemento central y no hay nadie que me haya podido refutar. Primer elemento de una reforma. Una reforma no es más que
para que la gente entienda, el público no entienda, no es más que el diseño de una política pública que busca propiciar un cambio en la forma de hacer las cosas, obviamente, y en los resultados, impactar en los resultados. Eso es una reforma. Entonces, eso es política pública. Y, claro, la primera condición de una política pública es que sea transparente, saber qué es lo que se persigue, para saber si vamos en la dirección correcta. ¿Quién sabe lo que se persigue en la policía? Que la vamos a mejorar, pero eso es que la vamos a mejorar, lo sabemos todos, que la queremos mejorar. Claro que te consiento eso, que tú la quieres mejorar. El tema es que tú tienes que explicarme cuál es el punto de partida y cuáles son las herramientas que tú vas a utilizar para avanzar en esa dirección. Y eso pasa con todas las reformas, y todas son unas reformas genéricas, generales. ¿Por qué no comenzamos, mírame, con una especie de piloto? Y ensayamos con el piloto y vemos si el piloto funciona y no nos gastamos todo ese dinero. Y entonces luego, si vemos que el piloto funciona, tratamos de escalar el piloto. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos. Como ven, no es un problema solamente de recursos, no es un problema solamente de que tenemos que buscar el financiamiento, es que financiamiento ha habido, tú sabes el dinero que se ha desperdiciado aquí. Mira, pero hay que aprovechar esa posición tuya de más crítico. Parece que comiste ajipipí. Yo no vengo, ustedes me pusieron en eso, yo meto de Se eso. orienta y se ayuda. Hay una cosa, nos quedan 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Santo, perfecto. La famosa cadena global de valor, te estoy sacando de golpe, que la República Dominicana podría beneficiarse de eso. ¿Cómo se da? ¿Qué es? Es que el problema de la cadena de valor, oye, esto es sencillamente, tú tienes un producto que termina, por ejemplo, consumido en Estados Unidos, pero ese producto se ensambla en China, en diferentes países. Y cada país participa, o sea, aporta en el proceso, digamos, de la elaboración, del ensamblaje de ese bien, tiene un aporte y por tanto se beneficia, porque para él le representa una exportación, representa, digamos, generación de riqueza. Al final de eso es lo que se trata. Entonces, para la República Dominicana, el tema es que todo eso está por redefinirse en los momentos actuales, porque si vamos a redefinir las relaciones de comercio, entonces estamos redefiniendo precisamente la cadena de valor. Y yo no sé si yo voy a seguir inserto en el espacio en el que yo participaba, digamos, 5 años atrás, o yo tendré que redefinir mi estrategia a partir de lo que defina el gobierno de los Estados Unidos y las consecuencias que tenga en términos de las relaciones internacionales y las relaciones de comercio, de los flujos de comercio. Se nos terminó el tiempo, parece ser que el futuro no es tan brillante como dice Trump a nivel mundial. Bueno, no es brillante, hay mucha incertidumbre y ojalá lo sea, hay oportunidades y ojalá lo sea. Claro. Siempre se van a generar oportunidades. El tema es estar preparado para aprovechar esas oportunidades. Y ojalá que parte de esas oportunidades la República Dominicana pueda aprovecharla para que haya un mejor bienestar, para que haya mejores entradas. Que así sea. Bueno, Luis.